Puse un GPS en el auto de mi amante y encontré la verdad. Ella y su ex querían sacarme dinero. Yo dejé a mi esposa por una mujer 20 años menor y todavía tuve el descaro de creer que la víctima era yo. Durante meses conté la historia de una forma que me favorecía. Decía que Marta y yo llevábamos años muertos en vida, que nuestro matrimonio se había convertido en una rutina sin afecto y que, cuando conocí a Isabela, simplemente recordé lo que era sentirme necesario. Decía que no busqué una aventura, que no planeé destruir mi casa y que nadie podía juzgar lo que no había vivido. La verdad era menos elegante. Yo tenía 49 años, llevaba 22 casado con Marta y estaba aterrado de volverme invisible. Mis hijos ya eran grandes. Mi esposa conocía todos mis defectos y había dejado de admirarme como antes. No porque fuera cruel, sino porque después de 2 décadas una mujer aprende a distinguir entre un buen esposo y un hombre que quiere aplausos por hacer lo mínimo. Isabela tenía 27. La conocí en una oficina donde yo llevaba papeles para renovar un contrato de mi negocio. Ella trabajaba como asistente administrativa, hablaba con un acento suave y tenía esa manera de mirar que hacía que cualquier hombre mayor se sintiera interesante otra vez. Me pidió ayuda con un trámite migratorio que no entendía bien, después con una mudanza y luego con un problema de su carro. Al principio me dije que solo estaba siendo amable. Después empecé a esperar sus mensajes. Isabela sabía exactamente qué decirme. Me llamaba un hombre de verdad, decía que los hombres de su edad no sabían cuidar a una mujer y que conmigo se sentía tranquila. Cuando yo hablaba de mis problemas con Marta, ella me escuchaba como si cada queja mía fuera una prueba de que yo había sido desperdiciado durante años. Marta, en cambio, reaccionó como cualquier esposa que descubre que su marido está cambiando la contraseña del teléfono, saliendo más tarde y sonriendo frente a mensajes que no quiere mostrar. ¿Hay alguien más?, me preguntó una noche. Yo pude decir la verdad. Preferí ofenderme. Le dije que estaba paranoica, que llevaba años tratándome como un mueble y que ahora le molestaba verme respirar fuera de la casa. Incluso usé una frase que todavía me da vergüenza recordar. Si hubiera sido menos fría, quizás no tendría que buscar paz en otra parte. Marta no lloró frente a mí. Eso me molestó más. Yo quería verla rota, suplicando, reconociendo que me había perdido. Pero ella solo me miró como si de pronto hubiera entendido que el hombre con quien había dormido durante 22 años podía volverse vulgar cuando necesitaba justificar una traición. Me fui de la casa 2 semanas después. No me fui con dignidad. Me fui diciendo que merecía ser feliz, mientras sacaba ropa del armario y dejaba a Marta en una cocina donde habíamos criado hijos, pagado deudas y envejecido juntos. Me llevé dinero de una cuenta compartida para rentar un apartamento pequeño donde Isabela pudiera quedarse algunas noches, aunque a mis hijos les dije que era temporal y que necesitaba espacio para pensar. No estaba pensando. Estaba estrenando una fantasía. Isabela no se mudó conmigo de inmediato. Decía que necesitaba independencia, que no quería que la gente pensara que estaba conmigo por dinero y que su situación era complicada. Yo admiré eso al principio. Después entendí que le convenía tener un lugar donde yo pagara cosas sin tener que vivir conmigo todos los días. Fue ella quien me habló de Damián. Lo describió como un ex obsesionado que no aceptaba que ella siguiera adelante. Según Isabela, él había llegado al país hacía poco y empezó a escribirle desde números desconocidos. Me mostró algunos mensajes. Eran secos, amenazantes, pero no demasiado específicos. Tenemos que hablar. No puedes esconderte para siempre. Sé dónde trabajas. Yo me sentí importante. No preocupado. Importante. Le ofrecí acompañarla, pagarle taxis, cambiarle el número y hablar con la policía. Ella siempre decía que no quería problemas porque su estatus migratorio estaba en proceso y temía que cualquier denuncia le complicara la vida. Esa explicación me hizo sentir aún más necesario. Yo era el hombre que podía protegerla sin exponerla. También era el hombre que empezó a pagar demasiado. Renta atrasada. Reparaciones del carro. Un abogado que nunca conocí. Dinero para enviarle a una tía enferma. Compras pequeñas que se volvieron habituales. Yo decía que lo hacía porque la amaba, pero cada pago venía con una expectativa silenciosa. Si yo estaba sosteniendo su vida, ella debía estar disponible para mí. Cuando Isabela empezó a contestar menos, esa expectativa se convirtió en sospecha. Decía que estaba trabajando horas extras, que se quedaba con una amiga, que apagaba el teléfono porque Damián la estaba acosando. Algunas explicaciones sonaban posibles, pero otras tenían huecos.
Yo no quería admitir que sentía celos de una mujer por la que había dejado a mi esposa, así que convertí mis celos en preocupación. Una tarde, mientras Isabela se duchaba en mi apartamento, revisé las llaves de su carro. No tomé su teléfono porque eso habría parecido demasiado evidente, incluso para mí. Pero al día siguiente compré un rastreador pequeño y lo escondí en su vehículo cuando ella vino a verme. No se lo dije. Me repetí que era por seguridad. Que si Damián intentaba llevársela, yo tendría una forma de encontrarla. Que cualquier hombre responsable habría hecho lo mismo en mi lugar. La verdad era otra. Yo quería saber si Isabela me mentía. Y en algún lugar de mi cabeza, una voz mucho más honesta decía que, si yo pagaba su apartamento, su abogado y sus emergencias, tenía derecho a saber dónde estaba. Esa fue la parte que nunca dije en voz alta. Durante las primeras semanas revisé la ubicación más de lo necesario. Si ella tardaba en responder, abría la aplicación. Si decía que estaba en casa de una amiga, yo miraba el mapa. Algunas veces coincidía. Otras no. Cuando le preguntaba de forma indirecta, ella respondía con suficiente naturalidad para que yo terminara dudando de mí mismo. Entonces vi una dirección que se repetía. Una casa en una zona tranquila, a casi 40 minutos de mi apartamento. Isabela había ido allí 3 veces en 2 semanas. Siempre por la noche. Siempre durante horas en las que decía estar trabajando o durmiendo. Quise confrontarla. No lo hice porque sabía que tendría que admitir cómo lo sabía. En lugar de eso, me volví más generoso. Le compré un teléfono nuevo. Le ofrecí pagarle la mudanza a un edificio más seguro. Le dije que no tenía que trabajar tanto si estaba cansada. Yo creía que si la cuidaba mejor, ella tendría menos razones para mentirme. Marta me llamó una vez durante ese periodo. No para rogarme. Para hablar de una cuenta pendiente y de unas cosas que aún tenía en la casa. Su voz sonaba tranquila. Demasiado tranquila. ¿Estás bien?, me preguntó al final. Sentí rabia. No porque me insultara, sino porque no lo hizo. Estoy mejor que nunca, respondí. Por primera vez en años estoy con alguien que me necesita. Marta guardó silencio. Ricardo, que alguien te necesite no significa que te ame. Colgué. Me dije que hablaba por resentimiento. 3 días después, Isabela desapareció. Esa tarde me escribió que salía del trabajo y que pasaría por mi apartamento. Yo había preparado cena. También tenía pensado preguntarle, con mucho cuidado, por aquella dirección que seguía apareciendo en el rastreador. Nunca llegó. A las 8:30 le envié un mensaje. No respondió. A las 9 revisé la ubicación del carro. Estaba detenido cerca de una carretera secundaria, a pocas calles de la misma casa que yo ya había visto en el historial. Mi estómago se cerró. La llamé 6 veces. Nada. A las 9:17 recibí un mensaje desde su teléfono. Ricardo, ayúdame. Él está aquí. Me quedé mirando la pantalla. Después llegó otro. No llames a la policía. Por primera vez desde que instalé aquel rastreador, mi justificación pareció verdadera. Pensé en Damián. En los mensajes. En todas las veces que Isabela me dijo que tenía miedo. Pensé que yo había tenido razón al vigilarla y que, si algo le pasaba, al menos podría encontrarla. Entonces llegó un tercer mensaje, esta vez desde un número desconocido. Si quieres volver a verla, junta $20,000. Tienes hasta medianoche. Me levanté tan rápido que tiré la silla. Llamé a Isabela otra vez. Luego llamé al número desconocido. Nadie contestó. Abrí el mapa, tomé las llaves del carro y salí del apartamento sin pensar. Durante el camino llamé a mi banco, a un amigo y después, en un impulso desesperado, llamé a Marta. Ella contestó al tercer tono. ¿Qué pasó? No preguntó por qué llamaba. Debió escuchar algo en mi respiración. Necesito dinero, dije. Es una emergencia. Hubo una pausa. ¿Para ella? No respondí. Marta soltó una respiración lenta. Ricardo, dime que no estás a punto de pedirme dinero para la mujer por la que abandonaste esta casa. La pueden matar. Esa frase sí la hizo callar. Le conté una versión rápida, incompleta, sin mencionar el rastreador. Dije que Isabela estaba en peligro, que su ex la había encontrado y que estaban pidiendo dinero. Marta me preguntó si ya había llamado a la policía. Dijeron que no lo hiciera. ¿Y vas a obedecer a secuestradores? No tenía respuesta. Ella fue quien llamó a emergencias. Yo seguí conduciendo hacia el punto del mapa.
Cuando la policía me llamó, les di la ubicación. No expliqué cómo la tenía hasta que insistieron. Dije que había un rastreador en su carro por seguridad. La operadora no comentó nada, pero el silencio fue suficiente para que entendiera que esa parte no sonaba tan noble como en mi cabeza. Llegamos casi al mismo tiempo. La casa no parecía una guarida. Era una vivienda pequeña, con luces encendidas y un televisor sonando adentro. El carro de Isabela estaba estacionado al frente. Yo esperaba gritos, señales de forcejeo, cualquier cosa que confirmara la historia que llevaba meses creyendo. Un oficial tocó la puerta. Tardaron menos de un minuto en abrir. Un hombre joven apareció en la entrada, con una camiseta vieja y expresión confundida. Detrás de él, en el sofá, estaba Isabela. No estaba amarrada. No estaba llorando. No parecía herida. Tenía una manta sobre las piernas, un recipiente de palomitas en la mesa y el control remoto en la mano. Cuando me vio, se levantó de golpe. Por un segundo, intentó parecer asustada. Después miró a los policías, luego a mí, y su expresión cambió. ¿Cómo supiste dónde estaba? Preguntó. Nadie habló. Yo tampoco. Isabela bajó la mirada hacia mi teléfono, donde todavía estaba abierto el mapa. Entonces sonrió de una forma que no tenía nada que ver con miedo. ¿Pusiste algo en mi carro o en mi teléfono?, dijo. El oficial me miró. Y en ese momento entendí que no había llegado como el héroe de una historia de rescate. Había llegado como un hombre casado que abandonó a su esposa, mantuvo a una mujer más joven, la vigiló sin permiso y ahora estaba parado frente a una casa donde quizá nadie era tan inocente como decía ser. Isabela dejó el recipiente de palomitas sobre la mesa. Quiero denunciarlo, dijo. Él me estaba siguiendo. Yo abrí la boca para responder, pero el mensaje del rescate seguía en mi teléfono. Y por primera vez en toda esa noche, no supe cuál de los dos iba a salir peor parado. Actualización 1. Durante unos segundos, nadie se movió. Yo miraba a Isabela, esperando que explicara por qué estaba en aquella casa, por qué había enviado mensajes de auxilio y por qué el hombre que supuestamente quería secuestrarla estaba parado en la puerta como si acabáramos de interrumpir una noche normal. Ella me miraba con rabia. No miedo. Rabia. Me puso un rastreador, repitió, esta vez mirando al oficial. Yo no le di permiso. Damián levantó las manos. Yo no sé qué está pasando. Ella vino aquí por su cuenta. Mentira, dije. Me mandaron mensajes pidiendo dinero. Le mostré el teléfono al policía. El oficial leyó el mensaje del rescate y luego miró a Isabela. ¿Usted envió esto? Ella negó demasiado rápido. No. Yo estaba asustada. ¿Asustada? Dije. Estabas viendo televisión. Porque no sabía qué hacer. Damián soltó una risa breve. Isabela lo fulminó con la mirada. Ese pequeño gesto me dijo más que cualquier confesión. No parecía una víctima mirando a su agresor. Parecía una cómplice molesta porque el otro estaba arruinando la actuación. Los oficiales nos separaron. A mí me dejaron afuera, junto al carro de Isabela. Otro policía entró con ella y Damián. Yo intentaba escuchar, pero solo captaba frases sueltas. Llegó voluntariamente. Él me sigue. No mandé ese mensaje. Revise el teléfono. Me preguntaron cómo sabía la ubicación. Dije otra vez que había un rastreador en el carro. ¿Ella sabía del dispositivo?, preguntó uno de los oficiales. Pude mentir. Pero no tenía sentido. Isabela ya lo había descubierto. No. El oficial no cambió la expresión, pero escribió algo en su libreta. ¿Por qué lo instaló? Porque su ex la estaba amenazando. ¿Ella le pidió que lo hiciera? No, pero yo estaba preocupado. ¿Preocupado o celoso? Esa pregunta me ofendió más de lo que debía. Si no lo hubiera puesto, no la habríamos encontrado. La encontramos en una casa donde aparentemente entró por voluntad propia. No respondí. Hasta ese momento, una parte de mí seguía intentando sostener la historia donde yo era el hombre que la salvó. Pero cada detalle de aquella escena la hacía más difícil de creer. No había ventanas rotas. No había gritos. No había golpes. No había una mujer intentando escapar. Había palomitas, una manta, un televisor encendido y el supuesto secuestrador usando sandalias dentro de su propia sala. Después de casi una hora, un oficial salió con el teléfono de Isabela en una bolsa transparente. Damián fue sentado en la parte trasera de una patrulla, pero no parecía esposado todavía.
Isabela salió detrás, envuelta en su chaqueta, con el rostro rojo de tanto llorar. Cuando pasó junto a mí, se detuvo. ¿Te sientes orgulloso?, susurró. Me estabas vigilando como si fuera tuya. Me pediste ayuda. Te pedí ayuda, no una correa. Me mandaste un mensaje diciendo que él estaba ahí. Yo no mandé nada. Entonces, ¿quién pidió $20,000? No respondió. El oficial le pidió que siguiera caminando. Ahí supe que estaba mintiendo. No porque tuviera pruebas, sino porque Isabela siempre tenía una respuesta cuando quería convencerme de algo. Esa noche, por primera vez, no supo qué decir. Me dejaron ir después de tomar mi declaración, pero me advirtieron que el rastreador podía traerme problemas. No me arrestaron en ese momento porque el caso principal era la posible extorsión, pero quedó claro que mi decisión no iba a desaparecer solo porque también me hubieran intentado estafar. Regresé al apartamento casi al amanecer. Había llamadas perdidas de Marta, también de mi hijo mayor. No estaba listo para hablar con ninguno. Me senté en la cama y revisé el historial del rastreador. Isabela no había visitado esa casa 3 veces. Había ido 9 veces en el último mes. Algunas visitas duraban toda la noche. Durante semanas, mientras yo pagaba el abogado que nunca conocí, ella dormía en la casa del hombre que decía temer. A las 7 de la mañana, Marta llamó otra vez. Contesté porque sabía que, si no lo hacía, llamaría a uno de nuestros hijos. ¿Está viva?, preguntó. Su voz no tenía ternura. Tampoco crueldad. Solo cansancio. Sí. ¿Era verdad lo del secuestro? Me quedé callado. Ricardo. No lo sé todavía. ¿Cómo que no sabes? La encontramos con él. Marta respiró hondo. ¿Con el ex? Sí. ¿La tenía retenida? Otra pausa. No parecía. Marta no dijo te lo dije. Eso habría sido más fácil de soportar. ¿Y el dinero? No pagué nada. ¿De dónde ibas a sacar $20,000? No respondí. Ella entendió. Ibas a usar dinero nuestro. Era una emergencia. No. Era otra consecuencia tuya que esperabas que yo ayudara a pagar. Sentí rabia porque había verdad en eso. Marta, casi la matan. No la mataron. Y aun si hubiera sido real, tú me llamaste para rescatar a la mujer por la que rompiste esta familia. No tenía a nadie más. Ese es el punto. Colgó. 1 hora después me llamó mi hijo. Él no preguntó si estaba bien. Mamá me contó que pediste dinero. No se lo pedí directamente. Papá, pensé que Isabela estaba en peligro. ¿Y por qué la encontraste tú antes que la policía? No respondí lo suficientemente rápido. ¿La estaba siguiendo? No es tan simple. ¿Pusiste algo en su carro? La vergüenza me subió al rostro. Era por seguridad. Mi hijo soltó una risa seca. Dejaste a mamá, te fuiste con una mujer de mi edad, la mantuviste, la rastreaste y ahora quieres que todos entendamos que era por seguridad. No hables de lo que no sabes. Sé suficiente. Colgó también. Ese día nadie me permitió contar la historia como yo quería. Para Marta, yo no era un hombre engañado. Era el esposo que la había humillado y todavía intentaba usarla cuando su nueva vida explotó. Para mi hijo, yo no era una víctima. Era un hombre ridículo, controlando a una mujer joven con dinero y vigilancia. Y para la policía, yo tampoco era exactamente inocente. Al mediodía me llamaron para ampliar mi declaración. Me explicaron que el teléfono de Isabela tenía mensajes borrados que podían recuperarse. También estaban revisando cámaras cercanas y registros de llamadas. Me pidieron que entregara capturas de los mensajes de auxilio y del número que había pedido dinero. Fui a la estación con la esperanza de que todo quedara claro. Y quedó claro. Solo que no como yo esperaba. El detective me mostró una captura recuperada del teléfono de Isabela. Era una conversación con Damián, de 2 días antes. Ya encontré una excusa para que me dé dinero otra vez. Damián respondió. Hazlo asustarse. Ese viejo se cree héroe. Isabela escribió. Si le digo que apareciste, se vuelve loco. Después había otro mensaje. Encontré algo en el carro. Me está rastreando. Damián respondió. Entonces úsalo. Que llegue justo donde queremos. Sentí que el estómago se me caía. Ella había descubierto el rastreador antes de la supuesta desaparición. No había sido un error. No había sido un descuido.
Habían usado mi propia vigilancia para llevarme hasta ellos. El detective siguió leyendo. Había mensajes sobre dinero, sobre cuánto podían pedir y sobre lo rápido que yo solía resolverle emergencias. En uno, Isabela decía: si no paga, al menos puedo denunciar lo del GPS. Algo tiene que salir de ahí. El detective dejó el teléfono sobre la mesa. Parece que hay una extorsión planeada, dijo. Pero también hay un problema con el dispositivo que usted instaló. Entonces, ¿qué va a pasar? Con ellos, depende de la fiscalía. Con usted, también. Esa fue la primera vez que entendí que no iba a salir de aquella historia como el hombre estafado al que todos debían compadecer. Isabela y Damián podían haberme tendido una trampa. Pero la trampa funcionó porque yo ya estaba actuando como alguien que creía tener derecho a vigilar a una mujer con la que había empezado una relación no de la forma más honesta. Cuando salí de la estación, Isabela estaba afuera con una chaqueta demasiado grande y los ojos hinchados. No sé si la habían soltado o si estaba esperando a alguien. No debería haberme acercado. Lo hice. ¿Por qué? Pregunté. Ella me miró como si la pregunta le pareciera ofensiva. ¿Por qué tú? Yo te ayudé. Me pagaste cosas y después pensaste que eso te daba derecho a seguirme. Te protegía de él. Isabela señaló hacia la estación. Damián nunca fue el problema. Tú querías que lo fuera porque así podías ser el salvador. Me usaste. Sí. Lo dijo sin vergüenza. Y tú usaste a tu esposa durante 20 años hasta que encontraste a alguien que te hiciera sentir joven. Quise insultarla. Pero no pude. ¿Alguna vez te importé? Pregunté. Isabela tardó en responder. Para ser honesta, me importó lo que podías hacer por mí. Eso debió bastar para que me marchara. Pero todavía necesitaba humillarme un poco más. Yo iba a dejar todo por ti. Ella sonrió apenas. Ya lo habías hecho, Ricardo. Ese era el problema. Yo nunca te pedí que destruyeras tu casa. Tú la destruiste y después esperaste que yo te diera una razón para no sentirte viejo y solo. No dije nada. El dinero del rescate era para irme con Damián, añadió. Era para empezar en otro lugar sin tener que seguir fingiendo contigo. Aquella frase me destruyó más que la estafa. Porque ni siquiera era codicia simple. Era escape. Yo no había sido su gran amor ni su protector. Había sido una puerta de salida con tarjeta de crédito. Cuando volví al apartamento, por primera vez no pensé en llamar a Isabela. Pensé en Marta. No con amor limpio. No con arrepentimiento noble. Pensé en ella porque era la última persona que alguna vez me había querido sin necesitar mi dinero, mi vigilancia o mi fantasía de héroe. Y como siempre, cuando perdía algo, mi primer impulso fue correr hacia la persona que más daño había soportado de mí. Actualización 2. Llamé a Marta esa misma noche. No contestó. Le envié un mensaje largo, de esos que uno escribe cuando cree que la cantidad de palabras puede compensar la falta de dignidad. Le dije que había cometido errores, que Isabela me había engañado, que todo se había salido de control y que necesitaba hablar con ella cara a cara. Marta respondió al día siguiente. Puedes pasar el sábado a recoger las cajas que quedan aquí. No vengas antes. Leí el mensaje varias veces, buscando alguna señal de preocupación escondida entre las palabras. No había ninguna. Solo una instrucción clara. Llegué el sábado con flores. No sé por qué las compré. Tal vez porque en mi cabeza todavía existía una versión de Marta que, al verme destruido, me abriría la puerta llorando y me diría que volviéramos a empezar. Esa Marta ya no existía. O quizá nunca existió. Quizá siempre fue una fantasía mía, igual que Isabela, solo que más antigua. Marta abrió la puerta y miró las flores. No las entres, dijo. Solo quería hablar. Viniste por tus cajas. Marta, por favor. Me dejó pasar, pero no porque quisiera escucharme. Las cajas estaban junto a la entrada, cerradas con cinta y marcadas con mi nombre. No había ropa tirada, ni fotografías rotas, ni señal de que mi ausencia hubiera detenido la casa. Todo estaba limpio, ordenado y silencioso. Eso me ofendió. Me había imaginado que ella seguía viviendo entre ruinas. Te ves bien, dije. No vine a verme mal para hacerte sentir importante. Dejé las flores sobre una silla, aunque me había dicho que no las entrara. Necesito explicarte lo que pasó. Marta cruzó los brazos. Ya lo entendí bastante. No. No sabes todo. Sé que dejaste esta casa por una mujer de 27 años. Sé que usaste dinero de nuestra cuenta para pagarle cosas.
Sé que la rastreaste sin permiso. Sé que te pidió dinero fingiendo un secuestro y que, aún así, tu primer impulso fue llamarme a mí. Cada frase era una puerta cerrándose. Me estafaron. Sí. Me manipularon. Sí. Entonces, ¿por qué me hablas como si yo fuera el único culpable? Marta soltó una risa corta, sin alegría. Porque estás intentando usar lo que ella te hizo para borrar lo que tú me hiciste a mí. Me quedé callado. Ricardo, que Isabela te haya usado no convierte nuestra historia en un accidente. Tú no fuiste secuestrado. Tú saliste de esta casa por voluntad propia. Tú me insultaste. Tú les dijiste a nuestros hijos que necesitabas paz, como si yo hubiera sido una enfermedad de la que tenías que recuperarte. Sentí ganas de defenderme, pero no tenía con qué. Yo estaba confundido. No. Estabas cómodo siendo admirado. Eso dolió más porque era exacto. Durante semanas había ensayado una versión donde mi relación con Isabela era una crisis, una debilidad, una especie de caída emocional. Marta la resumió con menos compasión. Me gustó que alguien joven me mirara como si yo fuera extraordinario. No vengo a pedirte que olvides todo, dije. ¿Entonces a qué viniste? Miré las cajas. Después la miré a ella. A pedirte otra oportunidad. Marta no pareció sorprendida. Eso fue lo peor. Como si ya hubiera anticipado que, cuando Isabela me rompiera, yo volvería a tocar la puerta de la mujer que había dejado. No. Fue una sola palabra. Sin gritos. Sin discurso. Sin lágrimas. Podemos ir a terapia, insistí. Podemos empezar despacio. Puedo demostrarte que aprendí. Aprendiste porque te salió mal. Eso no es justo. No, Ricardo. Lo injusto fue que yo tuviera que verme reemplazada y después convertirme en tu llamada de emergencia. Me acerqué un paso. Yo sé que todavía me amas. Marta me miró como si acabara de decir algo infantil. Amar a alguien no significa recogerlo cada vez que otra mujer lo tira. No respondí. Entonces escuché una puerta abrirse en el pasillo. Mi hijo menor, Daniel, apareció con una caja en las manos. Tenía 22 años y durante semanas no me había contestado los mensajes. Esto también es tuyo, dijo, dejándola en el suelo. Daniel, quería llamarte. Lo hiciste. No contesté. Necesitamos hablar. No ahora. Soy tu padre. Y yo soy el hijo que escuchó a su mamá llorar en el baño mientras tú estabas pagando el apartamento de otra mujer. Sentí que Marta bajó la mirada. No hables así. ¿Así como? ¿Como si hubiera pasado? Intenté acercarme a él, pero retrocedió. No voy a discutir contigo, dijo. Solo quiero que sepas algo. Si vienes a esta casa a hacer que mamá se sienta culpable por no salvarte, yo mismo llamo a la policía. Aquello me humilló. No porque fuera injusto, porque mi propio hijo estaba protegiendo a Marta de mí. Durante años yo había sido el hombre de la casa. El que tomaba decisiones, el que opinaba sobre todo, el que creía que su familia debía acomodarse a sus crisis. Ahora mi hijo me hablaba como a alguien que necesitaba límites. Marta señaló las cajas. Llévatelas, Ricardo. Quise decir algo más, algo que los hiciera recordar al padre y al esposo que yo había sido antes de Isabela. Pero ese hombre también había sido capaz de todo lo que ocurrió después. No podía separarlo tan fácilmente. Cargué las cajas hasta el carro. Marta me siguió hasta la puerta. No voy a volver, dije, como si eso fuera una amenaza. Está bien. ¿Eso es todo? Sí. Me subí al carro con una rabia que no quería llamar tristeza. Durante los días siguientes intenté escribirles a mis hijos. Daniel no respondió. Mi hija mayor, Paula, sí lo hizo, pero su mensaje fue peor. Te quiero porque eres mi papá. Pero no voy a fingir que respeto lo que hiciste. Tampoco voy a presionar a mamá para que te perdone. Le escribí que yo también había sido víctima. Respondió. De Isabela, sí. De tus decisiones, no. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Mientras tanto, la investigación avanzó. Isabela y Damián enfrentaban cargos por la extorsión y los mensajes falsos. No me dieron demasiados detalles, pero el detective me confirmó que habían encontrado conversaciones suficientes para demostrar que planearon pedirme dinero. Eso debería haberme dado alivio. Pero también me llamaron para hablar del rastreador. Mi abogado me explicó que quizá no terminaría en algo grave, dependiendo de cómo se manejara, pero que Isabela podía usarlo para presentarse como víctima de vigilancia.
Y aunque ella hubiera intentado estafarme, eso no borraba que yo había puesto un dispositivo en su carro sin consentimiento. ¿Entonces ella puede hacerme esto y todavía acusarme? Pregunté. Una cosa no anula la otra. Esa frase empezó a perseguirme. Una cosa no anulaba la otra. Isabela podía ser una estafadora y yo un hombre controlador. Damián podía haber participado en el falso rescate y yo podía haber usado dinero marital para mantener a mi amante. Marta podía haber sido fría en algunos años del matrimonio y aún así no merecer que yo la humillara. Mis hijos podían quererme y al mismo tiempo no querer verme. Nada se acomodaba a la versión sencilla que yo necesitaba. Un mes después, Isabela pidió hablar conmigo a través de su abogado para intentar llegar a algún tipo de acuerdo sobre la denuncia del rastreador. Mi abogado me recomendó no verla, pero acepté una reunión con ambos presentes. No sé qué esperaba. Quizá verla arrepentida. Quizá verla destruida. La encontré cansada, más delgada, sin maquillaje y aún así con esa misma mirada que una vez me hizo sentir elegido. No voy a retirar nada gratis, dijo. Casi me reí. ¿Todavía quieres sacarme dinero? Quiero que dejes de contar la historia como si yo hubiera aparecido en tu vida con una pistola. Fingiste un secuestro. Y tú me rastreaste. Me usaste. Tú también. Mi abogado me puso una mano en el brazo para que no siguiera, pero ya era tarde. Yo te quería. Isabela negó con la cabeza. No, Ricardo. Tú querías ser necesario. Yo solo supe venderte la versión exacta de mí que necesitabas comprar. Aquello fue más honesto que cualquier cosa que me hubiera dicho cuando estábamos juntos. ¿Damián era tu pareja todo este tiempo? Casi todo. Sentí una punzada ridícula de celos, como si todavía tuviera derecho a sentirme traicionado por eso. ¿Y yo? Isabela me miró sin suavidad. Tú eras estabilidad. Dinero. Papeles revisados. Renta. Alguien que contestaba a cualquier hora si yo decía que tenía miedo. Eres una basura. Puede ser. No lo negó. Pero yo no tenía una esposa esperándome en casa. Esa frase cerró la conversación. Salí de allí con ganas de llamarla monstruo, pero por primera vez la palabra no me dejaba limpio. Ella había sido cruel, calculadora, ambiciosa, pero yo había entrado en su vida dispuesto a comprar juventud, admiración y dependencia, y luego me ofendí cuando descubrí que ella también estaba haciendo sus propios cálculos. Esa noche volví a pasar frente a la casa de Marta. No me detuve. Vi la luz de la cocina encendida y por un segundo imaginé que podía estacionarme, tocar la puerta y decirle que ahora sí entendía. Pero no lo hice, porque entendía lo suficiente para saber que aparecer allí habría sido otra forma de poner mi necesidad por encima de su paz. Seguí conduciendo. Llegué a mi apartamento, vacío y pequeño, con las cajas todavía sin abrir. Por primera vez desde que todo empezó, no llamé a nadie. No a Marta. No a mis hijos. No a Isabela. Me senté en el suelo, rodeado de las cosas que había sacado de una vida de 22 años, y acepté una verdad que llevaba meses evitando. Yo no había perdido mi familia por culpa de Isabela. La había perdido antes. La perdí cuando empecé a hablar de Marta como si fuera una carga. Cuando usé nuestro dinero para impresionar a otra mujer. Cuando confundí necesidad con amor y control con protección. Isabela solo me quitó la fantasía. Marta fue quien tuvo que sobrevivir a lo que hice creyendo que esa fantasía valía más que ella. Actualización 3. Pasaron 6 meses antes de que dejara de contar la historia como si Isabela hubiera sido el centro de todo. Al principio, cuando alguien me preguntaba qué había pasado, yo empezaba por ella. Por el falso secuestro. Por Damián. Por los mensajes de rescate. Por el dinero que me pidió. Por la denuncia del rastreador. Me convenía empezar ahí porque esa parte me hacía parecer víctima. Si comenzaba la historia diciendo que abandoné a mi esposa después de 22 años para irme con una mujer de 27, todo sonaba distinto. La investigación contra Isabela y Damián avanzó. No sé hasta dónde llegaron los cargos, porque después de declarar varias veces mi abogado me recomendó dejar de preguntar. Había pruebas suficientes de que planearon pedirme dinero, pero también existía el tema del rastreador, y cada vez que yo intentaba exigir justicia absoluta, alguien me recordaba que mis manos tampoco estaban limpias. No fui a prisión por eso, pero sí tuve que enfrentar consecuencias. Una advertencia formal, abogados, dinero gastado, vergüenza y la certeza de que Isabela podía usar aquel dispositivo para explicar parte de su miedo hacia mí. No para justificar el fraude,
pero sí para demostrar que yo no era el protector inocente que intentaba parecer. Marta pidió el divorcio. No lo hizo con gritos ni amenazas. Lo hizo con una calma que me dolió más que cualquier insulto. Cuando recibí los papeles, la llamé. Después de todo lo que pasó, ¿de verdad vas a hacer esto ahora? Precisamente por todo lo que pasó. Yo fui engañado. Y yo fui reemplazada, humillada y usada como banco de emergencia cuando tu nueva vida se rompió. No tuve respuesta. Durante el proceso, Marta no pidió destruirme. Pidió lo justo, dividir bienes, cerrar cuentas conjuntas y proteger lo que aún quedaba de su estabilidad. Eso me dejó sin una excusa cómoda. Si hubiera pedido todo, yo habría podido llamarla vengativa. Pero no quería venganza. Quería salir. Mis hijos mantuvieron distancia. Paula aceptaba almorzar conmigo de vez en cuando, pero las conversaciones eran cuidadosas. Daniel tardó meses en responder un mensaje que no fuera estrictamente necesario. Una vez le dije que esperaba que algún día entendiera que yo también había estado pasando por una crisis. Me respondió: papá, una crisis no te obliga a tratar a mamá como si fuera desechable. Esa frase me persiguió más que las de Isabela. Porque con Isabela yo podía hablar de estafa. Con Marta y mis hijos solo podía hablar de decisiones. Fui a terapia porque mi abogado lo sugirió primero y porque Paula me dijo que no quería escuchar otra disculpa que sonara igual. Al principio llevé la misma versión de siempre. Dije que me sentía solo, que Marta ya no me admiraba, que Isabela me hizo sentir vivo y que después me manipuló. El terapeuta me dejó hablar casi toda la sesión. Al final preguntó: ¿en qué momento decidió que sentirse admirado valía más que ser leal? Me molestó. Quise decirle que no era tan simple. Pero cada vez que intentaba complicarlo, terminaba volviendo lo mismo. Yo quería que alguien me mirara como si todavía fuera especial, y cuando Marta dejó de hacerlo, en vez de revisar quién era yo dentro de ese matrimonio, busqué una mujer que no conociera todavía todas mis partes mediocres. Isabela no se enamoró de mí. Pero yo tampoco me enamoré realmente de ella. Me enamoré de cómo me hacía sentir. Joven. Necesario. Superior. Como si mi dinero, mi edad y mi experiencia fueran virtudes en lugar de herramientas que yo usaba para sostener la fantasía. Una tarde, meses después, vi a Marta en el estacionamiento de un supermercado. Estaba metiendo bolsas en el baúl y por un segundo pensé en acercarme. No para pedirle volver. Eso ya había dejado de ser posible. Pero quería decirle que ahora entendía. Me acerqué despacio. Marta. Ella me miró, seria pero no asustada. Solo quiero pedirte perdón, dije. Ya lo hiciste por mensaje. No como debería. Marta cerró el baúl. Yo respiré hondo. Te traté como si fueras la razón de mi infelicidad porque era más fácil que aceptar que yo no soportaba envejecer. Hablé mal de ti para justificarme. Usé nuestro dinero. Te llamé cuando pensé que la mujer por la que te dejé estaba en peligro, como si todavía tuvieras la obligación de salvarme. Y cuando quise volver, no fue porque hubiera entendido todo. Fue porque me quedé solo. Marta no lloró. Yo tampoco. Gracias por decirlo, respondió. Esperé a algo más. No llegó. No voy a volver contigo, Ricardo. Lo sé. Y no quiero que sigas usando tu arrepentimiento para aparecer en mi vida cada vez que te sientas mal. Asentí. Esa fue la última conversación larga que tuvimos. El divorcio se cerró meses después. Vendimos la casa. O mejor dicho, Marta decidió venderla y yo dejé de oponerme cuando entendí que mi insistencia no tenía nada que ver con nostalgia, sino con no querer aceptar que la vida que destruí iba a continuar sin mí. El día que entregamos las llaves, caminé por la cocina vacía. Recordé la noche en que Marta me preguntó si había alguien más. Recordé mi respuesta. Si hubiera sido menos fría. Durante mucho tiempo pensé que esa frase fue cruel porque era falsa. Ahora creo que fue peor porque fue cobarde. Yo necesitaba convertirla en culpable para no decir algo mucho más vergonzoso. Que una mujer joven me sonrió, me necesitó, me halagó, y yo estuve dispuesto a cambiar 22 años de historia por esa sensación. Isabela y Damián desaparecieron de mi vida. No sé si siguieron juntos. No sé si lograron irse a otro lugar. Antes necesitaba saberlo porque pensaba que, si a ellos les iba mal, eso equilibraría lo que me hicieron. Ahora entiendo que ninguna consecuencia para ellos me devuelve lo que perdí. Además, la mayor parte de lo que perdí ya estaba rota antes de la estafa. Isabela solo me mostró el precio final. Todavía veo a mis hijos, aunque no como antes.
Hay cenas incómodas, cumpleaños donde todos miden las palabras y llamadas breves que terminan antes de que yo quiera. Estoy aprendiendo a no exigir cercanía como si fuera un derecho automático. Con Marta hablo solo lo necesario. A veces, cuando escucho su voz tranquila, siento el impulso de preguntarle si está conociendo a alguien. No lo hago. Ya no tengo derecho a vigilar su vida, así como nunca tuve derecho a vigilar la de Isabela. Esa ha sido la lección más humillante. No soy dueño de nadie. Ni de la esposa que me sostuvo durante 2 décadas. Ni de la amante que pagué para sentirme importante. Ni de los hijos que decepcioné y que ahora deciden cuánto espacio me dan. Durante meses quise que todos entendieran que Isabela me había usado. Sí, me usó. Me vio como dinero, seguridad y una salida. Pero yo también la vi como juventud, admiración y una forma de escapar de mi propia vejez. Y vi a Marta como una mujer que debía quedarse disponible por si mi escape salía mal. Esa es la parte que ya no puedo suavizar. No perdí a mi esposa por una estafa. No perdí a mis hijos por un GPS. No perdí mi casa porque una mujer joven me mintió. Perdí todo eso cuando decidí que mi necesidad de sentirme deseado justificaba humillar a las personas que me amaban de verdad. Isabela fue mi castigo, pero no fue mi causa. La causa fui yo. Y lo más justo que puedo hacer ahora es dejar de tocar puertas que yo mismo cerré desde adentro.